El anuncio es que ciertas armas y municiones, incluyendo cosas como interceptores de misiles Patriot, misiles Stinger y misiles aire-aire AIM, están involucradas. Pero primero, quiero poner lo que la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo en reacción a este anuncio del Departamento de Defensa. Así que allá vamos. Entiendo que la decisión sobre qué armas proporcionar a Ucrania se toma en el Pentágono, pero desde un punto de vista diplomático, pausar las entregas de armas a Ucrania dificulta que Rusia se siente a negociar un acuerdo de paz o un alto el fuego, porque de alguna manera les alivia la presión potencial. Esa es una muy buena pregunta, pero es positivo que no vaya a ser un factor porque no hemos detenido el envío de armas a Ucrania. Este es un aspecto, una situación, un acontecimiento que ha cambiado. Como escucharon del Departamento de Defensa, hay múltiples opciones y esfuerzos sólidos en relación con la situación de Ucrania y las armas. De nuevo, no hablo en nombre del Departamento de Defensa. Entonces, ¿qué te parece si empezamos contigo, Larry? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué opinas de esta situación respecto a este anuncio que ha dejado atónitos tanto a Ucrania como a sus aliados de la OTAN? Sí, está maquillando la situación. Mira, la realidad es que hemos dejado al descubierto la guerra en Ucrania, nuestro ataque a los hutíes, nuestro apoyo a Israel en su guerra con Irán y nuestro papel en todo eso ha dejado claro que Estados Unidos no tiene almacenes completamente abastecidos ni suministros ilimitados de misiles Patriot, misiles THAAD, Arrow 2, Arrow 3, Javelins. Ya sabes, la lista sigue. Proyectiles de artillería de 155 milímetros. Ya no tenemos la capacidad industrial para producirlos en cantidades significativas, especialmente al nivel de reemplazo cuando se usan en combate. Creo que ese es un aspecto de la cuestión. Pero el otro aspecto, tuvimos una pista cuando Macron llama a Vladimir Putin y ya sabes, hablan sobre Irán e Israel. Y luego hablan sobre, ya sabes, oye, ¿qué pasa con poner fin a esta guerra? Y Putin le hace un punto muy importante. Le dice que Occidente tiene que darse cuenta de que debe dejar de suministrar armas a Ucrania. Ahora bien, fue solo una coincidencia que como a las 6 horas de esa conversación entre Macron y Putin, el Departamento de Defensa anunciara que suspendía los envíos de estas armas. Sí. No soy muy creyente en las coincidencias. Creo que de alguna manera estaban conectados. Pero ya sabes, Estados Unidos seguimos un poco en la negación. No reconocemos, a pesar de la afirmación de Trump de que somos el ejército más grande, mejor y más fuerte del mundo, que no lo somos. Muy bien. ¿Y tú, Scott? ¿Cuál es tu reacción ante esto? ¿Tu valoración? Sabes que aquí ha habido mensajes muy contradictorios. Está Tammy Bruce diciendo que, bueno, hay otras opciones, otras cosas que se pueden hacer. Pero, ¿qué ocurrió realmente aquí y qué está pasando? Creo que lo que está ocurriendo aquí es que tenemos un sistema de adquisición de defensa optimizado para operaciones en tiempos de paz y para exportaciones, pero no para la realidad de un conflicto de alta intensidad. El Patriot es un sistema caro, diseñado originalmente para derribar aviones. Más tarde asumió un papel antibalístico, pero gran parte de nuestra producción actual se basa en el precedente de la Guerra del Golfo. Cuando Irak lanzó 49 misiles Scud contra Israel y otros 48 aproximadamente contra los Estados Árabes del Golfo. La tasa de uso del Patriot era asumible con las reservas disponibles y reponible con el dinero asignado para ese fin. Ahora, tras 20 años de la guerra global contra el terrorismo, ¿cuántos misiles Patriot se dispararon realmente en combate durante ese periodo? Cuando Estados Unidos habla sobre la priorización de los presupuestos, no creo que se haya dado un alto grado de prioridad al despliegue del sistema Patriot, etc.
Estábamos trabajando en actualizar el SM-3 al SM-6 para que pudiéramos tener barcos Aegis, proporcionando algún tipo de defensa contra misiles balísticos. El Patriot recibió algunas mejoras, pero no los estábamos produciendo ni almacenando en previsión de lo que resultó ser una nueva realidad. Observa la tasa de gasto de las Fuerzas Armadas de Ucrania usando el Patriot para defenderse de ataques de drones rusos y ataques con misiles balísticos. Era insostenible. Literalmente, no podíamos producirlos lo suficientemente rápido. Tuvimos que pedirlos prestados a otras naciones y tuvimos que reducir nuestras propias reservas. Y luego, además, los hutíes nos lanzaron una bola curva. Y luego la guerra de 12 días con Irán. Sabes, ahora mismo hay un comandante en el Pacífico al que le han dicho que Estados Unidos está girando su atención hacia el Pacífico y que debe estar preparado para enfrentarse a una amenaza china. Imagino que si recibes ese tipo de instrucciones desde la Casa Blanca, una de las primeras cosas que haces es sacar los planes operativos y revisarlos para asegurarte de que tenemos las fuerzas asignadas para cumplir la misión. Pero, más importante aún, la sostenibilidad logística. Estoy bastante seguro de que el J-4 se levantó y levantó la mano diciendo, jefe, nos quedamos sin munición en, ya sabes, D+3 o D+7. Pero en definitiva, esto es insostenible. You know, Gross-Trevere is a future pleasant towns, Crace, and in village Cows. Tenemos que informar a la Autoridad Nacional de Mando que somos incapaces de cumplir la misión que se nos ha encomendado debido a limitaciones logísticas y al agotamiento de municiones. Lo hemos entregado todo. Nadie lo está reponiendo. No podemos luchar esta guerra. Eso es lo que creo que ha pasado. Creo que el mando del Pacífico avisó al Pentágono de que no pueden llevar a cabo la misión que se les está asignando. Y ya sabes, a menos que las cosas se reviertan, y creo que el mando central hizo lo mismo, dijeron, si queréis seguir con este juego de póker de alto riesgo que tenemos con Irán, entended esto. Nuestras fuerzas literalmente no pueden ser defendidas. No tenemos la capacidad de defenderlas durante un periodo de tiempo sostenido. Esto es tremendamente irresponsable. Así que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La realidad es que Ucrania ya no es una misión prioritaria para Estados Unidos. No se trata solo del cambio político que ha ocurrido con Trump, sino de la realidad de que Ucrania no puede ganar esta guerra y de que no hay nada que Europa o Estados Unidos puedan hacer para revertir esa tendencia. Por lo tanto, literalmente, estás tirando el dinero al continuar suministrando armas a Ucrania y, en el proceso, cometiendo un suicidio. Así que creo que esto fue una decisión política. Si eres ucraniano o simpatizas con la causa ucraniana, tienes que entender la realidad de que acabamos de abandonarte. Ya no vamos a apoyaros más. Sí, puede que haya algunos, ya sabes, suministros que sigan llegando en el futuro. Quiero decir, obviamente Tammy Bruce no va a mentir, así que quizá pueda señalar que, ya sabes, estamos proporcionando papel Xerox o algo por el estilo. Pero la munición de alto valor, los Patriots, los Stingers, las cosas que necesitan para luchar a diario, no están ahí. Y eso significa que las reservas de Ucrania llegarán a cero, lo que significa que no podrán defenderse, lo que significa que los rusos tendrán aún más éxito. Esa es la realidad que existe, porque no tenemos un sistema de adquisición de defensa capaz de reforzar los suministros en el Pacífico y Oriente Medio, mientras seguimos enviando municiones a Ucrania. Garland, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sabes, llevamos mucho tiempo escuchando, durante la administración Trump y durante estos meses, que este conflicto en Ucrania iba a disminuir, que lo iban a terminar. Ya no oímos tanto esa retórica de va a terminar, pero sin embargo, vemos este movimiento. ¿Cuál es tu valoración? Creo que hay dos cosas que podría añadir, y serían, en primer lugar, por supuesto, lo obvio. El imperio está sobreextendido. Todavía recuerdo,
puede que haya sido hace 5 o 10 años, haber escuchado a Chris Hedges en una discusión donde hablaba sobre cómo terminan los imperios. Hablaba de cómo se embarcan en todas estas aventuras militares absurdas, y así es como se desmoronan. Y ahora estamos viendo eso. Creo que eso está relacionado con lo que está ocurriendo aquí, en el sentido de que la naturaleza de la guerra está cambiando. Sabes, cuando diseñas un sistema de defensa aérea, quizá en los años 80 o 70, o cuando sea, piensas en aviones, ¿verdad? Lo que significa que el número de aviones que tiene un país va a ser bastante limitado. Probablemente puedas contarlos. Bien, Rusia tiene, lo que sea, la cantidad de aviones de combate que tenga, 1.500, 2.000 aviones de combate, por decir un número. Y entonces puedes decir, bueno, tenemos suficientes misiles para derribar cada uno de sus aviones de combate 5 veces. Y vale, estás bien. Ahora, lo que tenemos es una situación en la que la gente está usando drones y misiles. Es incompatible con los sistemas de defensa aérea que fueron diseñados para derribar aviones. No es compatible tener ese sistema de defensa aérea y enfrentarse a misiles, especialmente cuando detrás de tu sistema de defensa aérea está la capacidad industrial para producir los misiles. No solo para producir la cantidad de misiles, sino para fabricarlos a un precio asequible que te permita producir la cantidad que necesitas. Lo que tenemos ahora son drones y misiles que pueden costar desde, en algunos casos, $10,000 o menos, y algunos hasta quizá $1,000,000, como algunos de los drones iraníes. Pero los misiles que los derriban cuestan desde 2 millones hasta literalmente $18 millones. Así que ahora estamos viendo que la guerra ha cambiado drásticamente, de una manera en la que Estados Unidos está realmente generaciones por detrás en lo que respecta a la defensa aérea. Su defensa aérea está configurada para derribar aviones de combate. Algunos de estos sistemas que utilizamos no se centran mucho en las amenazas de vuelo bajo. No son realmente eficaces derribando que vuelan bajo, porque están diseñados para, aviones de combate snow, que es neneyaufer, pudiendo guardiscorten mis. Genial, pero pueden ser saturados con drones. No pueden producir las cantidades necesarias. No pueden fabricarlos a un precio adecuado. Así que esto no solo es un indicador de un problema actual que tenemos para suministrar misiles a Israel o a cualquier otro aliado, Ucrania, en todo el mundo. Y ya tenemos demasiados, pero uno solo ya es demasiado. Pero incluso mirando hacia el futuro, no vamos a poder ser la potencia militar que fuimos, porque no podemos producir las cantidades a los precios que nos permitirían siquiera ser, y no uso esta palabra, ya se me gusta mucho usarla, pero ser competitivos militarmente en este entorno. Simplemente no puedes hacer eso con misiles de $18 millones. Estás fuera del juego. Sí. Y Larry, ¿qué crees que explica por qué, ya sabes, Rusia es muy clara? Vladimir Putin estuvo recientemente en una llamada con Donald Trump y dijo muy claramente que Rusia va a seguir abordando las causas fundamentales de este conflicto y que lo hará hasta que estén completamente resueltas. Pero la administración Trump es incapaz, a pesar de este tipo de acciones, de expresar y dejar muy claro que quiere poner fin a este conflicto. Incluso hay rumores de que esos ridículos aranceles del 500% con los que están coqueteando están castigando a otros países por apoyar a Rusia en lugar de a Ucrania. ¿Cuál es tu valoración sobre esto? ¿Por qué parece que este conflicto continúa incluso cuando se dan pasos como estos retrocesos? Estamos en negación sobre lo que somos. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, nos vimos empujados al papel de ser uno de los líderes mundiales. De hecho, en ese momento era una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero cuando declaramos la victoria en 1991, no hemos estado dispuestos a renunciar a ese papel. Todo nuestro ejército está construido como una fuerza expedicionaria. No está regido por ninguna doctrina estratégica clara de defensa nacional.
lo que va en la línea de lo que Garland decía sobre los sistemas de armas que se diseñan, desarrollan y producen. No están conectados a una estrategia de defensa nacional. Mientras que Rusia sí lo está. Rusia no es una potencia militar imperial. No están recorriendo el mundo buscando dónde pueden proyectar fuerza. No insisten en establecer más de 700 bases por todo el mundo. Sí tienen intereses cerca de casa. Sí prestan atención a lo que ocurre en sus fronteras. Pero todo su ejército ha sido estructurado específicamente para defender la patria, no para atacar a Estados Unidos ni conquistar Europa. Y nos negamos a aceptar eso. Y cuando Putin habla de causas profundas, de lo que está hablando es de que, desde el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos, junto con sus aliados de la OTAN en SPA, han emprendido una campaña para destruir Rusia. Ucrania ha sido un miembro de facto de la OTAN desde 1995. La única diferencia es que no tenía que aportar el 5% de su presupuesto a la OTAN, ni contaba con la protección del artículo 5. Pero aparte de eso, en cuanto a la participación en ejercicios militares de la OTAN, la Organización de Ejercicios Militares de la OTAN y el hecho de proporcionar una base en Ucrania para la OTAN ha sido una entidad de la OTAN en todos los aspectos. Así que, desde ese punto de vista, Ucrania fue utilizada como un proxy para atacar a Rusia. Y eso es una de las cosas que Rusia va a poner fin. Eso se va a acabar. No se permitirá que continúe. Sabes, Bild, el medio alemán, publicó recientemente, justo después de que se anunciara la reducción de armas, la pausa en los envíos de armas a Ucrania, que a Ucrania solo le quedarían un par de meses para sobrevivir en este conflicto. Sin embargo, ya hemos escuchado esto antes, con diferentes pausas y varios problemas. Hay un pánico que se está desatando. Pero, ¿cuál es tu valoración general de la situación ahora que se han pausado estos envíos de armas? Bueno, una cosa que he aprendido al opinar sobre predicciones respecto a Rusia y Ucrania es que no se pueden usar normas, valores y modelos tradicionales. Vengo de un entorno del Cuerpo de Marines, un entorno muy agresivo. Solo quiero recordar a la gente que durante la Guerra del Golfo, cuando los marines informaron a Schwarzkopf sobre la campaña terrestre final, dijimos que estaríamos en la ciudad de Kuwait en 3 días. Y Schwarzkopf dijo que no, que nuestra tarea era fijar a los iraquíes en su posición, que no había manera de que atravesáramos las defensas más fuertes allí. Así que le restó importancia. Mientras tanto, el Septi Cuerpo estaba dando tumbos en el desierto y creando brechas entre él y los sirios y los egipcios, lo que provocó una pausa operativa. Atravesamos las líneas iraquíes. Tomamos la ciudad de Kuwait en 3 días. ¿Por qué? Porque somos muy agresivos, porque no sabemos cómo pulsar el botón de pausa. Y así funciona mi cerebro, como alguien que ayudó a planificar ese ataque. Mi cerebro es muy agresivo, así que, tradicionalmente, he aplicado la agresividad del Cuerpo de Marines a la situación militar rusa. Y los rusos simplemente no están jugando a mi juego, lo cual está bien. Es su guerra. ¿Sabes? Creo que los rusos están operando según un calendario de guerra de desgaste, lo que significa que no les importa el calendario, les importan los resultados. Uno de sus objetivos es la destrucción física del ejército ucraniano con el tiempo. Cuando hablan de desmilitarización, puede hacerse mediante negociaciones, en las que los ucranianos se desmovilicen voluntariamente hasta quedar en 50.000 hombres, o puede hacerse en el campo de batalla, donde Rusia matará a todos los ucranianos hasta que queden 50.000 hombres, y entonces se rendirán, y eso será todo. Pero ponerle un plazo a esto es imposible, porque, de nuevo, para darte un ejemplo, y esto es algo en lo que reflexiona el ejército estadounidense, y creo que Larry estará de acuerdo. Sabes, el estándar cuando pasé por The Basic School en 1984-85
La escuela de perfeccionamiento para tenientes de los Marines era una guerra de 3 días al final del curso. Y una de las misiones que teníamos durante esa guerra de 3 días era un asalto contra una posición fortificada. Así que te enfrentas a una serie de búnkeres que tienen campos de tiro cruzados, etc. Por lo tanto, tienes que planear cómo vas a eliminar los búnkeres uno a uno mientras te proteges de los demás, y así sucesivamente. Si lo haces mal, mueres. Quiero decir, es un entrenamiento, así que solo es una muerte teórica. Pero es una de las misiones más difíciles que nos asignaron. Un asalto contra una posición fortificada. Y ya sabes, íbamos con una compañía de fusileros de los Marines y llevábamos a cabo este ataque. Y así es como funciona mi mente. Es compañía de fusileros, apoyo de fuego adecuado, etc. Los rusos no lo hacen así. He tenido conversaciones fascinantes con generales rusos, como Apti Alaudinov y otros. Los rusos han replanteado todo el enfoque. Ahora realizan asaltos contra posiciones fortificadas. Recuerda, estamos hablando de que una compañía del cuerpo de marines ataca una posición fortificada defendida por un pelotón porque se busca una ventaja de 3-1. Los rusos están asaltando porque los ucranianos ya no tienen posiciones defensivas del tamaño de un batallón, ni de una compañía, ni siquiera de un pelotón. Básicamente estamos hablando de un escuadrón reforzado, unos 11 a 15 soldados ucranianos atrincherados en una posición. Los rusos asaltan esto con 3 a 6 soldados rusos. Los llaman de 3 en 3 y de 6 en 6. Ese es su nuevo término. La unidad de asalto principal son 3 soldados rusos que operan juntos, pero entran con apoyo de fuego. Llegan con drones, con un fuerte apoyo de drones. Y estos 3 tipos o mueren en el asalto, lo cual sucede, o tienen éxito en el asalto. Una vez que toman esta posición fortificada y eliminan al escuadrón ucraniano, ya sea matándolos o capturándolos, lo cual ocurre muy raramente, porque debido a la supremacía de los drones, rara vez un escuadrón ucraniano escapa. Una vez que los rusos localizan tu posición, o los ucranianos matan a los soldados rusos, o todos mueren. Pero si Rusia fracasa en el asalto, solo se pierden esos 3 hombres, lo cual no es el fin del mundo. Es trágico para esos 3. Pero el punto es que esto es una forma completamente nueva de pensar. Es asombroso pensar que atacarías una posición fortificada ocupada por entre 11 y 15 soldados ucranianos con solo 3 hombres. Pero los rusos están haciendo esto, y están ganando una y otra vez. Una vez que ocupan la posición, traen a los seises, que luego aseguran la posición y se preparan. Generalmente la aseguran durante un par de días, hacen una rotación, y luego toman la siguiente línea de árboles, la siguiente posición fortificada, trozo tras trozo tras trozo. Es muy eficaz. Están matando a muchos ucranianos haciendo esto, y no están perdiendo muchos rusos. Olvida lo que lees en los medios. Los rusos no se están ahogando en la sangre de sus propios soldados. Es un proceso muy deliberado el que tienen aquí, que está resultando en la reducción del ejército ucraniano. Pero no se están logrando los avances impresionantes, los grandes avances de flecha. Pero los rusos están avanzando, logrando ganancias significativas. Justo el otro día, se tomaron 10,5 kilómetros cuadrados por partes. Lo que ocurre es que toman una línea de árboles y si no encuentran resistencia, avanzan y toman la siguiente línea, y continúan mientras puedan mantener el ritmo de 3 y 6. Cuando llegan a un punto en el que la resistencia es demasiado fuerte, no sacrifican a sus soldados en asaltos masivos. Los retiran y machacan esa posición. Traen los drones, suprimen los drones ucranianos y luego vuelven a entrar y lo hacen de nuevo. Esto va a continuar indefinidamente. Mientras los ucranianos sean capaces de poner un escuadrón en el terreno, los rusos seguirán haciendo esto todo el tiempo que sea necesario. No podemos. Me niego a seguir cayendo en la trampa de intentar ponerle un plazo a esto. Los rusos están ganando esta guerra,
No hay manera de que dejen de ganarla. Uno de los principales objetivos es la desmilitarización, lo que requiere la destrucción física del ejército ucraniano. Sabes, hay entre 700.000 y 900.000 soldados ucranianos movilizados hasta el día de hoy. Los ucranianos son capaces de generar, ya sabes, 14.000 hombres, no soldados de la mejor calidad, pero los consiguen a base de empujarlos a la fuerza. Pero no es solo eso. Eso es en parte propaganda para tratarse en ese aspecto. Están reclutando soldados que van a entrenar como todos los demás. Están conscribiendo a la gente. No se trata solo de darles un golpe en la cabeza. Hay personas que se están ofreciendo voluntarias. Algunas de estas personas son patriotas. Sabes, la calidad del soldado ucraniano no es uniformemente baja. De hecho, es lo contrario. Hay, ya sabes, combatientes de calidad, bien equipados. Algunos de ellos están bien entrenados, con mucha experiencia en combate. Son duros. Los rusos les están venciendo, pero los propios rusos han dicho, seguiremos el tiempo que haga falta. Seguiremos para siempre. 21 años, presumieron sobre el negociador en Estambul. 21 años les llevó derrotar a los suecos. ¿No crees que podemos hacer esto durante 21 años? Estamos preparados para seguir 2, 3, 5, 7. Vamos a hacer esto el tiempo que sea necesario. Y esa es la realidad. Esto es inevitable, se convierte en una inevitabilidad. Y bueno, creo que la derrota de Ucrania se acelerará con la reducción del apoyo militar. Pero hay que entender que Europa sigue enviando armamento y suministros, y cada vez que los entregan, eso solo prolonga la guerra. Pero los rusos están dando todos los aspectos de este conflicto, y no hay nada que se pueda hacer para cambiarlo. Así que esta guerra de desgaste continuará el tiempo que sea necesario. Will continue for as long as it takes.